Al Señor de señores y también al pastor Efren y la pastora Michelle, como ustedes escucharon, dentro de 15 días, próximo domingo 28, él ya va a estar por aquí, finalmente después de un año, un poquito más. Y en lo que está hablando el pastor acerca de esta unción de almendro es una palabra que él recibió unos días antes de que pudiera recibir esta noticia de que el proceso concluyó. Y obviamente él va a soltar esta unción sobre toda la casa, sobre toda la iglesia. Y qué mejor que tú estés aquí y sobre todo que invites a alguien, que ese día tengamos la casa llena en las 4 reuniones, pero sobre todo porque Dios está haciendo algo, y así como lo hizo con él y con su familia en este proceso que han estado en San Diego y por supuesto levantando una nueva comunidad y una nueva obra, ahora en este fin de semana precisamente en el encuentro, pero eso se va a soltar sobre toda la casa. Así que si tú tienes un proceso ahí trabado, algo que ha estado trancado, que ha estado con dificultades, yo quiero pedirte que vengas con expectativa de lo que Dios va a hacer, y esa misma unción que se soltó sobre el pastor será soltada sobre toda la casa. Así que darle gracias a Dios por eso. Y también no olvides ya pasar a la librería por tu nuevo Lifebook. No olvides pasar a la librería antes de que te vayas hoy. Ojalá te lo puedas ya llevar para que seas de los primeros en tenerlo y que luego no haya que pedir más en el segundo pedido y esperar un poquito. Entonces, por favor, todos los líderes de grupo de amistad que puedan llevarse el Lifebook. Así que bueno, quiero además darle la bienvenida a todos los que están ahí en la transmisión. Ojalá un día te animes a estar aquí con nosotros, te la vas a pasar muy bien, especialmente si vienes de otra, si nos ves de otra ciudad, de otro lugar. Así que quiero pedirles, si me acompañan, vamos a ponernos de pie un momento. Quiero pedir que el Espíritu Santo nos dirija. Vamos a dedicar este momento para escuchar la palabra del Señor. Así que si me acompañas cerrando tus ojos, si quieres alzar tus manos, vamos a recibir la palabra, y la palabra nos transforma, la palabra nos desafía, pero la palabra nos lleva a otro nivel. Así que si me acompañas, Señor Jesús, te damos la gloria y la honra, te damos las gracias. Tú eres la palabra, tú eres el verbo hecho carne, y hoy queremos pedirte que tú nos hables, Señor. Espíritu Santo, estamos aquí listos, estamos dispuestos, nuestro corazón está listo, nuestros oídos están listos y nuestro espíritu está listo para recibir lo que tú nos quieres hablar y para obedecer lo que tú nos vas a indicar. Te doy gracias porque en todo momento, Señor, que estamos en tu presencia, tenemos la seguridad de que tú estás ahí en medio de nosotros, de que tú te inclinas y escuchas y nos miras, Señor, con gracia y con favor. Y hoy te pido que esta semilla de tu palabra caiga en buena tierra en el nombre de Jesús. Amén. Te pido si le damos un fuerte aplauso al Señor y su palabra. Puedes tomar tu lugar. Qué privilegio estar aquí con ustedes esta mañana. Agradecer a los pastores por la oportunidad de compartir la palabra el día de hoy. Y hay un mensaje, ustedes saben que estamos en esta serie. ¿Cómo se llama la serie en la que hemos estado en las últimas semanas? Honor, la serie de honor. ¿Cuánto hemos aprendido, verdad, con esta serie? Honrar a nuestros padres, a nuestros hijos, nuestro matrimonio, al Señor, por supuesto, a nosotros mismos. Y todavía quedan algunas semanas de esta serie, pero hoy vamos a hablar del tema honor a mi país. Honor a mi país. Y yo le he puesto como subtítulo una responsabilidad y un llamado. Y ahorita vas a escuchar por qué. Y quiero pedirte que me acompañes porque vamos a estar leyendo algunos pasajes del libro de Nehemías. Nehemías, vamos a empezar en el capítulo 1. Nehemías capítulo 1, verso 1, vas a tenerlo en las pantallas. Y quiero que pongas mucha atención a lo que ocurrió en este proceso en el que Nehemías estuvo involucrado, orando y creyendo por su país. Nehemías fue sensible a la voz de Dios, y hay algo que quiero que notes tú, y lo voy a estar recalcando, que tiene que ver con el esfuerzo insistente de Nehemías y la dedicación a la oración, que fue lo que provocó que pudiera llevar a cabo esta obra
y que la pudiera llevar a cabo a pesar de tantas cosas que se levantaron. Así que dice Nehemías 1, palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, que es ese mes, bueno, el mes entre noviembre y diciembre más o menos, según la Nueva Traducción Viviente, dice a finales del otoño. Así que a finales del otoño, en el año 20 del reinado de Artajerjes, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Otra versión dice, tienen grandes dificultades y viven en desgracia. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas al fuego. Este es el momento, más o menos estamos hablando en los 430 años antes de Cristo, y el pueblo de Israel ha sido llevado cautivo. Y ahora Nehemías está sirviendo como copero del rey de Persia, el rey Artajerjes, pero Nehemías está preguntando por los que quedaron allá en Jerusalén. Y fíjense cómo pregunta, no solo pregunta por las personas, pregunta por su ciudad. Eso pasa como, quizás le pudo haber dado el síndrome del jamaicón. ¿Alguno conoce el síndrome del jamaicón? ¿Se los explico? Quiere decir que no son tan añejos como yo pensaba. El síndrome del jamaicón, el jamaicón era un jugador de fútbol de las Chivas, creo, hace muchísimos años. Y en algún mundial, aquellos que se tienen que ir en barco hace mucho, cuando los mundiales no eran todo lo que son ahora, mundiales con muy pocos equipos, le preguntan al jamaicón, oye, ¿y cómo es que te fue tan mal en el mundial si tenías tan buenos resultados aquí en la liga local? Es que extrañaba mis taquitos. Entonces le dio el síndrome del jamaicón cuando estuvo fuera de su país. Puede que a Nehemías le haya dado un síndrome parecido al del jamaicón. El chiste es que Nehemías está ahora sirviendo como copero del rey. Y esto significa que Nehemías es un hombre importante, déjame decirlo así, en el gabinete del rey de Persia. Es un hombre que tiene la confianza, es un hombre cuya responsabilidad es servir el vino al rey en la mesa, todas las veces que se siente a la mesa, y también la función vital de probar el vino para saber si no está envenenado antes de que el rey lo tome. Pero como tiene acceso a las reuniones más privadas y más secretas o más importantes, el copero, en este caso Nehemías, también tiene la confianza del rey, también tiene el oído del rey. Así que es un hombre en una posición importante, una posición que le daba respeto, que le daba honor y que incluso podía tener influencia en las decisiones importantes del reino. Alguno de los coperos que hubo en el reino de Persia más adelante, incluso era un miembro del gabinete, era un miembro destacado con funciones administrativas. No solo era el copero, un hombre de confianza, sino un hombre que ejecutaba. Así que este es el contexto de Nehemías. Y Nehemías está preguntando por los judíos que están allá y por la ciudad. Y lo que le dicen es, ¿sabes qué? Está muy grave la cosa. Están en desgracia, están muy mal, están en afrenta. Y no solo eso, las murallas están derribadas, las puertas quemadas al fuego. ¿Y qué significa que las murallas estén derribadas? No solo es la función que las murallas hacen para proteger la ciudad de peligros, de bandidos, de otros ejércitos invasores. Las murallas brindan protección física, pero también significan un símbolo de la fortaleza y de la protección que Dios da a ese pueblo. Recuerden que en Jerusalén estaba el templo, así que eso era un símbolo de que la presencia de Dios, la prosperidad de Dios estaba sobre ellos. Pero si están derribadas las murallas y las puertas quemadas al fuego y todo eso está en un desastre y la gente también está en afrenta y en gran mal, pues esto no es una buena noticia. Y este problema que Nehemías recibe, cuando recibe esa noticia, pues obviamente le duele en su corazón. Y fíjense lo que hace. Verso 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. No sé si te ha pasado cuando alguna vez quizás has recibido una mala noticia, que te dicen, a ver, mejor siéntate. Antes de que te la dé, te dicen, mejor siéntate, ¿no? ¿Y por qué? Porque cuando recibes una mala noticia, generalmente como que te cae el peso de esa noticia que te acaban de dar. O déjenme volver a poner un ejemplo de fútbol, que al final es un
una muy buena manera de aprender de la vida cuando vemos el fútbol. ¿Sí o no? Cuando estamos, por ejemplo, en una tanda de penaltis para definir una final del mundo. Está el equipo, todos están tensos, y cuando el equipo que mete el gol, que les da el gane y la copa, ¿sí o no? Todos eufóricos se levantan y empiezan a celebrar. Pero ¿qué pasa con el equipo que le pararon el penal o que no pudo parar el penal y perdió la copa? Se desguanzan, así como que se sientan, ¿no? Y esto le pasó a Nehemías. Recibe la noticia, le provoca dolor y dice: me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Pero Nehemías no se quedó en esto. Fíjense cómo sigue diciendo este verso. Luego dice: y ayuné y oré delante del Dios de los cielos y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche. La oración es día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Qué importante declaración y confesión de Nehemías. Número uno, Nehemías no se queda con la mala noticia. Muchas veces nosotros recibimos, o si no la has recibido, es muy probable que en el curso de la vida nos toque recibir una mala noticia. Una noticia que nos provoca tristeza, que nos causa que estemos en duelo. Y no solo tiene que ver con la pérdida de un familiar, ese tipo de duelo, sino una noticia que te entristece, una pérdida, una afrenta, algo que te hace, literalmente te tira. Pero Nehemías no se queda ahí. Y quiero llamar tu atención a la actitud que tiene Nehemías. Primero sí recibe el dolor, llora, se sienta, está triste, pero no se queda ahí, se levanta, dice que oró y ayunó y enseguida va a la presencia del Señor y hace dos cosas. En la oración que Nehemías hace dos cosas. Número uno, una oración de petición. Le está diciendo: Señor, ahora te pido que escuches mi oración, porque voy a orar por tus hijos, por tu pueblo, por tu nación. Y número dos, la siguiente cosa que hace Nehemías, que es súper importante, es confiesa los pecados de la nación. Y fíjense que no dice: Señor, perdónalos a esta bola de pecadores. No, fíjense cómo dice. Lo vuelvo a leer, es el verso 6. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Dice: sí, yo y la casa de mi padre. Y este es el sentido de la oración de Nehemías. Orar es de las cosas más importantes que vamos a poder hacer en nuestra vida para enfrentar lo que sea que tengamos que enfrentar. Una mala noticia, un proyecto, un desafío, algo que Dios nos diga. Vamos a tener que orar. De hecho, la Biblia es muy clara, muy insistente constantemente en decirnos que tenemos que orar. Hay muchos versículos, te puedo leer un montón de versículos. Te cito solamente dos. Primera de Tesalonicenses 5:17. Muy sencillo y muy corto: orad sin cesar. No dejes de orar. No dejemos de orar. Cuando te duela, cuando no te duela, cuando estés contento, cuando estés triste, cuando tengas dudas, cuando tengas temor, cuando estés tranquilo, orad sin cesar. Otro versículo que nos anima a estar orando, Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Ahora, la oración nos sintoniza con el corazón de Dios. Cuando nosotros estamos en oración es como que tú estuvieras, digamos que esta es tu vida y está por aquí tu vida y esta es la voluntad de Dios. Y la oración lo que va a hacer es, no vas necesariamente a mover la voluntad de Dios a tu vida, sino que la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, según dice la palabra, cuando estemos orando nosotros, nuestra vida se va a ir alineando a la voluntad de Dios. Y de repente, ¡pum!, vas a hacer clic y vas a tener discernimiento y vas a tener puertas abiertas y vas a tener revelación y vas a decir: wow, ahora sé lo que tengo que hacer, ahora sé cómo tengo que hacerlo. Fíjense una vez más en la vida de Nehemías. Voy a leerte ahora el capítulo 2, verso 1. Dice: sucedió en el mes de Nisán. La Nueva Traducción Viviente dice: a comienzos de la siguiente primavera. Cuando Nehemías está orando, cuando recibe la noticia, es entre, ¿qué dijimos?
entre noviembre y diciembre a finales del otoño. Ahora que Nehemías está orando, una vez más, está orando en capítulo 2, en el mes de Nisan, al comienzo de la siguiente primavera, más o menos abril y mayo. Quiere decir que pasaron algunos meses entre la oración que hizo Nehemías cuando recibió la noticia y este momento que vamos a ver qué es lo que sucede. Dice aquí: su esencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre vive el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas al fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Fíjense cómo contesta Nehemías. Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey. ¿Te das cuenta? La vida de oración de Nehemías es fundamental porque al principio recibe una noticia, se pone triste, pero se pone a orar y a ayunar. Pasan unos meses y ahora está en la presencia del rey. Y obviamente lleva unos meses con esta angustia, con esta tristeza. Está pensando en su ciudad, en sus compatriotas. Están tristes, están en afrenta, están derrotados, están toda esa situación difícil. Y el rey lo nota. Y él sigue haciendo su trabajo como miembro destacado de la corte real, del gabinete. Pero el rey lo nota y le dice: ¿qué pides? Y antes de que Nehemías conteste cualquier cosa, antes de contestarle al rey, va con Dios y después le pide y le contesta al rey. La oración nos va a preparar para cuando alguna persona, quizás es tu jefe en el trabajo, quizás es una persona en autoridad que tiene recursos, que tiene influencia, quizás es un socio en tu negocio, quizás es alguien que te está ofreciendo y que tiene las llaves de ciertas puertas que tú necesitas abiertas. La oración te va a sintonizar con el corazón de Dios para que tú sepas qué pedir. Por eso es tan importante que tú y yo estemos orando de día y de noche, como lo hizo Nehemías. Orad sin cesar, orad en todo tiempo. Y fíjense lo que hace Nehemías. Cuando le dice el rey: ¿qué cosa pides? Dice: oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. ¿Qué ocurrió en estos meses en que Nehemías recibe la mala noticia, se pone a orar y ayunar? Y en esta oportunidad que de repente el rey se da cuenta que su siervo, su servidor, está triste y le pregunta: ¿qué quieres? Ocurre que en esos meses de estar en afrenta y en dolor por la situación, empieza a orar y empieza a sintonizar su corazón, y entonces sabe lo que tiene que pedir, porque Dios ya ha puesto en su corazón algo que necesita hacer, que se convertirá en un proyecto de vida para Nehemías y que afectará la vida de toda la nación de Israel. Cuando Nehemías pide esto al rey, el capítulo 2 nos da la claridad de que obviamente la petición le agradó al rey, y no solo cuando Nehemías le dice: mira, me voy a tardar tanto tiempo y necesito esto y necesito lo otro. Nehemías pidió madera, pidió recursos, pidió tiempo, pidió permiso en su trabajo. El rey se lo concedió, y no solo eso, le concedió que cuando él fuera de camino a Jerusalén, llevara un pequeño ejército para protegerlo, y llevara cartas de parte del rey donde le decía a las otras personas, gobernantes de las provincias cercanas: dejen pasarlo porque viene de parte mía. Entonces haya gracia delante del rey y además lleva los recursos. Ahora Nehemías está delante de su gente y empieza con esta labor de llamar a la reconstrucción de la nación. Nehemías 2, capítulo 2, verso 11. Dice: llegué pues a Jerusalén después de estar allí 3 días. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. ¿Dónde Dios puso en su corazón? Cuando Nehemías estaba en oración. ¿Qué fue lo que Dios puso en su corazón? Rey, quiero ir y reedificar la ciudad. Y Nehemías está meditando en esto constantemente, y ahora le va a comunicar a las personas con las que fue ya ahora en Jerusalén,
Y les dice, verso 17: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Así que Nehemías lo que hace ahora es anunciarle a las personas: oigan, vine para esto, Dios puso esto en mi corazón, vamos a levantarnos, estamos en oprobio. Y estar en oprobio es esta situación de ignominia, que quiere decir perder el respeto de los demás. Es una afrenta, es una deshonra pública. Yo no sé si de repente has volteado a ver lo que se dice de nuestro país en el mundo. No sé si te has dado cuenta últimamente, en los últimos años, pareciera que nuestros muros están caídos. Pareciera que lo que se dice de nosotros afuera de nuestras fronteras es: estos están en el hoyo. Del crimen, de la confusión, de la división, tantas cosas que están ocurriendo en nuestro país que a veces ya ni nos asombramos, pero siguen siendo escalofriantes y tristes. No sé si te has dado cuenta, pero muchas veces cuando tú escuchas a alguien hablar de México, es más, hay gobiernos que emiten alertas para que sus ciudadanos no vengan al país o no vengan a ciertas zonas o ciertas ciudades del país porque son peligrosas, porque puedes perder la vida, porque hay riesgos enormes. Es como si las murallas de esas ciudades o de esas regiones o de esos estados, o a veces la muralla entera del país, estuviera derribada y consumida por fuego. Y eso es lo que está ocurriendo, y es lo que está diciendo Nehemías. ¿Saben qué? No estamos bien. Dense cuenta que estamos en una deshonra pública, en una afrenta, en una situación difícil. Pero Nehemías anima a los que han quedado ahí en Jerusalén para levantarse y reedificar, y que esa deshonra sea quitada. Verso 9 del capítulo 2: vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Y viene un pero aquí grandísimo. Siempre que Dios ponga un proyecto en tu corazón, que ponga algo en tu corazón, se va a levantar la oposición. Tenlo por seguro. Si no la has enfrentado, ¿alguien está enfrentando oposición en algún proyecto? ¿Alguien está enfrentando alguna dificultad quizás? Si no la has enfrentado, es muy probable que en el curso de los días o meses se levante oposición, porque el diablo siempre quiere oponerse a lo que Dios quiere hacer a través de ti y contigo. Verso 10: pero oyéndolo Sanbalat, siempre hay un amargado, siempre hay un nefasto que quiere oponerse a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Oyéndolo Sanbalat, horonita, y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo. Hay gente a la que le disgusta en extremo lo que Dios ha puesto en tu corazón, y van a hacer todo lo posible para detenerte, para afrentarte, para burlarse de ti. Les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Pero cuando, verso 19, pero cuando lo oyeron Sanbalat, horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Se están rebelando contra el rey? Por ejemplo, la oposición se manifiesta en forma de disgusto, según el verso 2, el capítulo 2:10, de escarnio, de burla y de desprecio, en el 2:19, de enojo, más adelante en el capítulo 4, verso 1, incluso ya llegan a la conspiración, al deseo de conspirar y atacar en contra de los que están haciendo esta obra, según nos dice el capítulo 4, verso 8. La oposición va a tener diferentes escalas de intensidad en contra tuya, en contra del proyecto que estás tú llevando a cabo, en contra de lo que Dios te ha dicho que hagas por ti y por tu familia. Pero una vez más, la vida de oración de Nehemías nos da un ejemplo de lo que hay que hacer, no solo cuando Dios pone algo en nuestro corazón. ¿Dios ha puesto algo en el corazón de alguna persona que está aquí? Te ha dicho, quizás hace algunos años te dijo: tienes que hacer esto. ¿Verdad que sí? Dios ha puesto cosas, y algunas cosas aún no están completadas, ¿verdad? Por eso te veo aquí todavía. Si no, yo creo que estarías en el cielo disfrutando de su presencia. Pero hay cosas que Dios nos ha dicho, proyectos que Dios nos ha mandado a hacer, cosas que tenemos que obedecer, y naturalmente se va a levantar oposición demoníaca. No es otra cosa que oposición
del infierno. Y conforme más se va a levantar la oposición, más tenemos que tener una vida de oración, de ayuno y de discernir, de alinearnos a la voluntad de Dios para saber no solo qué es lo que quiere hacer, sino cómo tenemos que ejecutarla, cómo tenemos que hacerlo. Cuando viene la burla, cuando viene el desprecio, puede suceder muy fácilmente que te desanimes y digas, no, ¿sabes qué? No vale la pena esto, ¿para qué me expongo? ¿Para qué me arriesgo? Y hasta este momento, hasta esta primera parte de esfuerzo de reconstrucción, dice la palabra que habían llegado a terminar la muralla hasta la mitad de la altura. En Nehemías 4, verso 6. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad. Y una vez más se levanta oposición. Y ahora ya no solo es burla, escarnio, estar mandando incluso profetas sobornados para hablar mal en contra de Nehemías. Nehemías logra discernir que eso no viene de Dios, pero el ánimo decayó. Y una vez más Nehemías tiene que orar y tiene que levantar el ánimo del pueblo y tiene que levantar el esfuerzo de reconstrucción, porque la obra a la mitad no ha sido terminada. Y si la obra está a la mitad, quiere decir que todavía hay peligros y cosas que puede el pueblo sufrir. Dice el verso 8, Nehemías 4:8, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Constantemente Nehemías estaba orando. No solo oró cuando recibió la noticia y discernió lo que tenía que hacer, no solo oró cuando una persona en eminencia le dijo, ¿qué quieres? ¿Qué pides? No solo eso, oró cuando se levantó la oposición, y cuando vino mayor oposición y peligro de ataque, la estrategia de defensa de Nehemías fue poner a la gente con una mano, con el martillo y la herramienta de trabajo, y con otra mano la espada. Unos estaban trabajando de día y de noche eran vigías. Y esta estrategia de defensa viene producto de la oración. ¿Cómo estás enfrentando las oposiciones y lo que se ha levantado en contra tuya? ¿Te estás asustando? ¿Estás corriendo con la comadre o con el compadre a decirle, compadre, échame la mano porque ya se puso ruda la cosa? ¿O te estás metiendo en oración y clamando en oración para que Dios te dé discernimiento, te dé estrategias, te dé el cómo ejecutar lo que Él te ha mandado? Una cosa sé, que si Dios te mandó a llevar a cabo ese proyecto, ese desafío que puso delante de ti, que puso en tu corazón, Él te dará todos los recursos para que tú puedas completarlo. Puedes estar seguro de eso. El Señor te dará todos los recursos para completar lo que tú tienes que completar para Él. Sea esa muralla que estás levantando por tu familia, sea ese negocio que estás levantando para tus generaciones, sea ese desafío en el que estás metido en el trabajo y la posición en la que estás ahorita porque Dios te está levantando dentro de tu centro de trabajo. Dios te dará los recursos, pero tú y yo necesitamos reforzar nuestra vida de oración. El discernimiento que podamos tener, las estrategias que podamos tener para obtener la victoria, vendrán de nuestra vida de ayuno y oración, como lo hizo Nehemías. La oposición se levanta para probar tu verdadera convicción. Es decir, la oposición se levanta para probar tu fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando se levante oposición, sí da miedo, sí da coraje, sí da angustia quizás, pero realmente lo que está diciendo el cielo es, esta es una oportunidad para que tú pruebes verdaderamente tu fe, para que tu fe sea probada, y como la fe es probada por fuego, queda refinada y purificada como oro. Así que cuando se levante oposición, tú puedes estar seguro de que la oración más la perseverancia en la oración van a lograr vencer cualquier oposición que se levante en contra tuya. Amén. Dice Nehemías 4:14: después miré y me levanté y dije a los nobles, y quizás me pueda ayudar
algún músico o el equipo de alabanza. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. ¿No qué? No temáis, aunque estén grandotes y feos y apestosos y endiablados, no temas delante de ellos. No temas delante de aquel que viene a hacerte afrenta, que viene a burlarse de ti, que ya se ha burlado de ti, que viene a incluso a amenazar, a conspirar contra ti, contra tu familia, contra tus negocios. No temas delante de ellos. No tengas miedo. El Señor que puso eso en tu corazón, Él te va a levantar, Él te va a proteger, Él te va a fortalecer para que no solo llegues a la mitad de la muralla, sino que llegues a completar la obra que Él te ha mandado a hacer. Dale un aplauso al Señor fuerte. Dice: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Cuando viene una vez más la oposición y el pueblo que está con Nehemías haciendo esta obra de reconstrucción tiene miedo, Nehemías una vez más levanta su voz y dirige al pueblo a recordarle a quién están sirviendo y a recordarle cuál es el poder de Dios, el Dios grande, el Dios de los cielos, el Dios temible, el Dios invencible, el Dios todopoderoso. Pero no solo eso, Nehemías los anima y les pone un foco estratégico en su mirada y les dice: recuerden ustedes que no solo están peleando por ustedes, de hecho no están peleando por ustedes, están peleando por sus hermanos, por sus hijos, por sus generaciones, están peleando por su nación. Y este es el enfoque que yo quiero dejar en tu corazón esta mañana. Miren, a mí me encantan los festejos patrios, me encanta cuando celebramos el aniversario de la independencia y tenemos el grito y todas estas tradiciones, que además se come riquísimo. Por cierto, ¿cuántos ya disfrutaron pozole en esta temporada? ¿Cuántos ya se echaron unos chiles en nogada? Y tanta cosa, ¿verdad? Nada más mídale un poquito de la grasa, pero a mí me encanta todo esto, pero realmente la mejor forma o manera de honrar a nuestro país no es a ver quién se pone el traje de charro más brilloso, las botas más lustradas, mejor lustradas, o quién aguanta más chile. La mejor forma de honrar a tu país es cuando tú te levantas a orar por tu nación, cuando tú te levantas a luchar y si tienes el dolor de lo que está ocurriendo en nuestra nación, de la devastación, de la división, de todo el crimen, de todos los asesinatos, de todos los peligros, pero estamos luchando por nuestras generaciones. La Biblia constantemente nos exhorta y nos dice que nosotros tenemos como hijos de Dios no solo el privilegio, sino la responsabilidad de orar. Dice 1 Timoteo que hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Dice la palabra, Salmo 33:12: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Otro salmo dice: si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Así que lo que sea que tú estás edificando para Dios, lo que sea que Él te llamó a edificar, ten en mente que lo estás haciendo por tus generaciones y también por tu nación. Nehemías preguntó por los judíos que estaban en la cautividad y preguntó por la ciudad. ¿Cómo está la ciudad? ¿Cuál es el estado de la ciudad? No sé, voltea a ver dónde vives, voltea a ver tu colonia, voltea a ver dónde trabajas.
¿Cómo está tu ciudad? ¿Cómo está tu colonia? ¿Puedes salir y caminar libremente? ¿Puedes ir y regresar con la confianza de que tú, tu familia van a regresar a casa? ¿Puedes estar tranquilo de que la nación está haciendo las cosas bien? ¿Estás seguro que si tú emprendes algo, no te van a venir a extorsionar, a robar? La mejor forma de honrar a nuestro país es interceder por él.